Muy buenas noches, estudiantes. Vamos a comenzar con el video número 2 que nos habla sobre todo a lo que corresponde las modalidades de graduación. Hemos subido un archivo, sobre todo está en Classroom, sobre la estructura que debe contener un perfil de proyecto. Aquí vamos a tener una pequeña guía base, no es definitiva, sino que esta puede ser cambiante, pero que nos va a mostrar conceptos importantes acerca de la elaboración de un perfil de proyecto o un proyecto de investigación. Podemos observar que en esta guía vamos a ver un poco lo que es el índice. Nos puede mostrar los aspectos preliminares que habíamos visto también en las modalidades de graduación, que son la portada, el índice, la introducción, el cuerpo del proyecto, que es lo más importante, que nos muestra acerca de lo que es el problema, planteamiento del problema, la formulación, los objetivos, la justificación, que también tienen todas las modalidades de graduación, las limitaciones, debe contener un marco teórico, también nos muestra qué contiene el marco teórico, bases teóricas, antecedentes, definición, sistemas de hipótesis, sistemas de variables, que estos, digamos, no corresponden las variables a lo que son las modalidades de graduación y tampoco la hipótesis, ¿no? Tiene un marco metodológico, diseño metodológico también nombrado, con ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta, el diseño de la investigación, la población y muestra, de la cual se va a sacar la información, los instrumentos de recolección de datos, el procesamiento y análisis de los datos, ¿no? Aquí también nos piden recursos necesarios en esta estructura, cronograma de actividades, bibliografía y anexos. Básicamente, aquí tenemos la estructura para la presentación de un perfil de proyecto, ¿no? Un perfil y una modalidad de graduación, ¿sí? También nos muestra aquí, el capítulo 3 no es de mucha importancia, pero vamos a pasar a ver el desarrollo de esos temas. Es muy importante que el estudiante pueda revisar estos conceptos básicos que nos define qué es una investigación, conceptos de investigación, entre algunos de los aspectos, cómo podemos seleccionar un tema, cómo podemos identificar un problema que vamos a desarrollar más adelante, cómo podemos formular el problema de nuestra investigación y cómo elaboramos el proyecto de investigación. Estos 4 aspectos son muy importantes o 4 etapas que se desarrollan a lo largo de la elaboración de un proyecto de investigación, ¿no? En este proyecto o anteproyecto de investigación que se llama, que vendría a denominarse en nuestro caso para la SAE, lo que es el perfil del proyecto, el anteproyecto de investigación. Debe contener, dice aquí, el contenido del proyecto se sintetiza de la siguiente manera. O sea, todo perfil de proyecto debería contener un problema de investigación. Debe contener objetivos de investigación. Debe tener justificación, marco teórico, metodología y aspectos administrativos, que aquí viene, como podemos observar, el cronograma de actividades, viene a lo que es el índice, viene a lo que, perdón, no el índice, la bibliografía, viene a lo que son los anexos, que corresponde a lo que son aspectos administrativos. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestro perfil de proyecto? Aquí nos da una estructura base, ¿no? Aquí también podemos observar un título tentativo o una estructura tentativa de nuestro proyecto de investigación, cualquiera fuera la modalidad de graduación, que debe tener el título, el índice, la introducción, un capítulo 1 que desarrolla toda la problemática que viene desde el planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación y limitaciones. Esta es una estructura básica, ¿no? Un capítulo 2 que nos habla de un marco teórico que debe tener las bases teóricas, definición de términos, y esto ya habíamos explicado en resumen más anterior en el índice, ¿no?
un marco metodológico que debe tener el nivel de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos y análisis de los datos. Y los aspectos administrativos que corresponden a lo que es el cronograma, la bibliografía y los anexos. Nuevamente, aquí tenemos para muchos de los estudiantes, esta sería básicamente la estructura de un perfil de proyecto. Para que puedan estar más orientados. Aquí en la descripción y análisis de los elementos que debe tener un perfil o un proyecto en general, aquí nos viene a desarrollar, por ejemplo, todos los aspectos preliminares. En la portada, el título del proyecto, que aquí tenemos dos títulos, ¿no? Que viene el autor, la fecha que vendría a ser en la carátula, el índice. ¿Qué es el índice? Vamos a dar lectura. Literalmente dice, refleja el contenido del proyecto de una adecuada estructuración del mismo en capítulos y secciones. Ver esquema sugerido que está en la página 27 que ustedes pueden observar e indica el número correspondiente a las páginas en las que se inicia. El índice nos muestra eso, ¿no? Toda la estructura del proyecto. Por eso es importante que en todas sus presentaciones que realicen para la asignatura de taller de grado puedan presentar el índice. La introducción. ¿Qué se recomienda en la introducción? Se recomienda contemplar los siguientes aspectos. Breve reseña del tema donde se ubica del problema por investigar, que nosotros en la introducción lo hemos tomado como los antecedentes generales y los antecedentes específicos. Importancia de la temática, su vigencia y actualidad, propósito, finalidad de la investigación. Debe destacar sobre algunos autores o bien la introducción en el esquema del proyecto por asumir que el capítulo introductorio esté integrado por el planteamiento del problema. Generalmente lo toman dentro de lo que es el cuerpo del proyecto, ¿no? Aquí en el cuerpo del proyecto podemos ver lo que es el planteamiento del problema y esto es muy importante para los estudiantes que den lectura. Vamos a dar lectura a algunos aspectos importantes. Por ejemplo, al plantear el problema se recomienda dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los elementos del problema? Datos, situaciones, conceptos relacionados con el mismo, los hechos, la situación, cuál es la relevancia del problema, que son preguntas que se deben responder cuando ustedes ya tengan el objeto de estudio, ¿no? La observación de los problemas, si son de tipo práctico, si son de un análisis teórico, ¿no? Y son aspectos que se deben de tomar o interrogantes que se deben de responder al momento de hacer un perfil de proyecto o un proyecto de investigación. La formulación del problema, cómo debe estar formulada, generalmente yo también pido que debe ser en forma interrogativa, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos de cómo se puede formular de manera interrogativa, que sería prudente que el estudiante tome en cuenta y dé lectura a estos ejemplos, ¿no? Los objetivos, ¿no? ¿Cómo se enumeran los objetivos? Debemos de tomar en cuenta que hay aquí varios ejemplos de objetivos, ¿no? Además que existe un objetivo general, esto debe ser muy tomado en cuenta. Por ejemplo, aquí nos pone como ejemplo determinar las características socioeconómicas de los estudiantes de la universidad, ¿no? Un solo objetivo general y existen varios objetivos específicos, ¿no? Aquí mínimamente debe haber 3 o 4 objetivos específicos. También se desarrolla lo que es la justificación de la investigación. Hay muchas formas de justificación. Las limitaciones, el marco teórico, que sería prudente que ustedes le den una buena lectura a esto porque tienen el material que se les ha entregado. En los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, cómo se debe de desarrollar el marco teórico, los conceptos que se podrían poner, ¿no? La definición de términos básicos, todo eso dentro de lo que es el marco teórico. También
La hipótesis y las variables, aquí nos viene con una conceptualización de la hipótesis y los sistemas de variables que no corresponde a nuestras modalidades de graduación, ¿no? El marco metodológico, diseño metodológico, que nos dice qué es el diseño metodológico o marco metodológico, el nivel de investigación, si es descriptiva, explicativa, exploratoria, que aquí indica lo mismo, ¿no? Si es analítica, que se debe ver el nivel de investigación. Aquí nos dice cuándo es una investigación exploratoria, cuándo es descriptiva, ¿no? Cuándo es explicativa, qué tipo de investigación hay, documental, de campo, etcétera, experimental, cuándo es una investigación experimental. También debemos de ver en el diseño metodológico lo que es la población y muestra, tipos de muestreo, que esto es lo que vamos a elaborar para el perfil de proyecto. Tenemos los diferentes tipos de muestreo para que ustedes puedan conceptualizar mejor su perfil de proyecto y los aspectos administrativos, ¿no? Que tiene que ver básicamente con el cronograma de actividades, en nuestro caso, la bibliografía y los anexos. Estudiantes, es muy importante que ustedes tomen en cuenta esta estructura y sepan cómo hacer el planteamiento sobre todo del problema, los objetivos generales, o el objetivo general, los objetivos específicos, el marco teórico, que básicamente ya conoceríamos la estructura que debe contener un perfil de proyecto, ¿no? Eh, También aquí hay aspectos importantes para el desarrollo del marco teórico, como son ciertas orientaciones de cómo hacer las fuentes de información. En esto ya se les había otorgado la guía APA, pero aquí hay algunos ejemplos de citas textuales en función a la guía APA. Como ustedes pueden observar, en paréntesis está el autor, el apellido del autor, el año y el número de página, que básicamente esa es la forma de hacer las citas textuales a los libros que están tomando dentro del marco teórico. Aquí hay otra forma de hacer una cita. Aquí también hay algunos otros ejemplos que ustedes pueden dar lectura y que les va a servir para el desarrollo de, sobre todo, su marco teórico, ¿no? Aquí está cómo se debe hacer las referencias bibliográficas, cuando se hace una cita, cuando son más de dos o tres autores que tenemos más arriba. Y también les va a mostrar cómo se hace la elaboración de la bibliografía. Por ejemplo, aquí tenemos de un solo autor, Anderek, el año. El libro es Técnicas de Investigación Social, 19ª edición, Buenos Aires. Esta es la forma de hacer la bibliografía. Aquí tienen de un autor, de dos autores, cómo se hacen, tres autores, de un autor que sea institucional, cómo se debe de colocar, de una conjunta, de una compilación de artículos y aquí hay de periódicos, ponencias publicadas, trabajos de grado, de tesis doctorales, cuando ustedes toman como fuente bibliográfica. Después de páginas web, aquí también cómo se debe de tomar o hacer la bibliografía cuando nosotros tomamos del internet o de páginas web, cómo se debe colocar la bibliografía o la fuente bibliográfica, ¿no? Después también nos muestra cuáles son, todo esto de la bibliografía tenemos también desarrollado en la información que les di de la guía APA, ¿no? Todo esto está en función de la guía APA. La presentación del proyecto, cuáles son los aspectos académicos que se deben de presentar, aquí están los márgenes, que esto también lo vamos a desarrollar más adelante con lo que dice la institución en el reglamento de proyecto de grado, ¿no? Y aquí hay otros aspectos que no son tan de interés del estudiante, que es un glosario donde nos muestra algunos conceptos importantes a tomar en cuenta, ¿no? Y la bibliografía de esta guía de presentación. También me gustaría revisar con ustedes lo que corresponde
a lo que es el perfil de tesis. Vamos a entrar a lo que es el perfil de tesis. Y aquí, en lo que se refiere al perfil de tesis, este material también ha sido entregado a los estudiantes. Contiene también una guía de cómo hacer un perfil para su proyecto de grado, ¿no? Aquí en el índice podemos observar, por ejemplo, que nos da cómo sacar una idea de investigación, el perfil y los conceptos y esquemas que se deben de presentar, que esto es básicamente lo que a mí me interesa mostrar y que ustedes tengan conocimiento para que puedan elaborar su perfil de proyecto, ¿no? Ese es el índice, nos vamos a ir a la introducción. Básicamente un poquito vamos a ver la idea de la investigación. Aquí vamos a tratar de ampliar un poco. ¿No? Aquí vamos a poder observar en lo que es la idea de la investigación. Y nos dice que es investigar, la idea de la investigación. Es importante esto, jóvenes, así que vamos a dar un poco de lectura acerca de esto. Y nos dice, ya, aquí vamos a poder ver un poco mejor. La idea de la investigación. Dice, literalmente, las ideas pueden surgir donde se congregan grupos como restaurantes, hospitales, bancos, etcétera, etcétera. Es decir, en el contexto donde estamos actualmente, la realidad que nos rodea, y de ahí surgen las ideas de investigación. Yo les había indicado qué es lo que ustedes más conocen, qué es lo que ustedes más desarrollan, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que desarrollan? De ahí surgen las ideas de la investigación. Y eso es lo que nos está diciendo este texto, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos da un ejemplo de cómo desarrollar una idea de investigación, ¿no? Y tienen varios ejemplos. Espero que esto les pueda ayudar. No lo vamos a tomar como una lectura muy rápida, solo que quiero mostrarles los aspectos más importantes que se deben de desarrollar en toda investigación. Otro aspecto que también nos interesa es que su perfil de tesis o su problema deben responder a ciertas preguntas, que esto también ya lo habíamos visto al inicio, que respondía a varias preguntas, ¿no? También nos muestra aquí algunos ejemplos de cómo se debe de desarrollar un esquema del perfil. Debe haber un título provisional, objetivos del perfil. Aquí hay un esquema muy importante, interesante, que nos habla del título, del índice, la introducción, planteamiento del problema, la problemática, formulación, objetivo general y específicos, justificación. Si ustedes pueden darse cuenta, casi todas las investigaciones llevan una estructura muy similar, ¿no? Aquí dice esquema de un marco teórico, hipótesis y variables no nos corresponde porque esto corresponde a una tesis y lo nuestro es un proyecto de grado. Un diseño metodológico o metodología de la investigación que habla de un diseño de investigación, tipo de investigación, población y muestra y técnicas e instrumentos de la investigación. Si se dan cuenta, corresponde casi a la misma estructura, ¿no? El trabajo administrativo, que en este caso vendría a ser el cronograma de actividades, la bibliografía y los anexos. Como ustedes pueden observar, y aquí venimos con el desarrollo del perfil, ¿no? Del título, cómo debe de ir el título, las características y funciones del título, con ejemplos
es importante que los estudiantes puedan dar una pequeña lectura para que puedan conocer. Nos habla ahí de la introducción. Aquí tenemos una conceptualización y una explicación de cómo se debe de hacer una introducción, ¿no? Hay ejemplos bastante importantes. El planteamiento del problema, el desarrollo de lo que es el planteamiento del problema, cómo se hace el planteamiento del problema. Tenemos aquí una descripción del problema, un análisis, los objetivos, como ustedes pueden observar, que hablamos de objetivo general. Los objetivos además nos dicen aquí que deben ser claros, precisos, evaluables, que es muy importante que el estudiante de lectura, en este video no vamos a poder desarrollar eso, pero sin embargo, es antes de realizar sus objetivos o su planteamiento del problema, deben de dar una lectura necesariamente a estos conceptos y ejemplos, ya que estos les van a orientar mucho acerca de su investigación. Aquí tenemos el desarrollo de los objetivos específicos y qué son los objetivos específicos, y así van a poder observar todo lo que corresponde a la estructura, ¿no? El capítulo 4 ya desarrolla lo que es la hipótesis. Este texto que les he pasado es muy importante que le den su lectura para que así podamos seguir avanzando en la elaboración de su perfil de proyecto, ¿no? O su modalidad de graduación. Este es lo último de este video. Espero volver a hacer otro video más. Eso es todo hasta el siguiente video. Gracias.